Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, digamos que muy bien. Si me oyen toser un poquito, ya saben. Pues nada, seguiremos adelante, pues llevamos años con esta historia de las diásporas y nos hemos adentrado en la Edad Moderna. Después de la Edad Media viene la Edad Moderna y estamos en el territorio de lo que se va a conocer como Ashkenaz, es decir, más o menos Europa Central y luego con el tiempo también Europa Oriental, y cómo esta modernidad ha ido modificando a la sociedad judía de estas zonas. Hemos hablado de eventos importantes del siglo XVII como la Guerra de los 30 años, pero también en este siglo se da un fenómeno que no solamente atañe a los judíos de Ashkenaz, sino a los judíos del mundo entero, el mesianismo, el falso mesías Shabtai Sevi, luego otro falso mesías que se llama Frank, ahí en la zona del sur de Polonia, y también otras, soluciones totales para el problema de que los propios judíos plantean para su situación, ¿no? Algo así es lo que se viene sintiendo en esa época. Tal cual, porque es muy complicado y además porque el tema que estaba pendiente detrás de todo eso era lo que era la Cabalá luriánica, lo que se convirtió, empieza siendo con los judíos que salen de España, los que se van, Luria no era español, no era sefaradí, era alemán, pero muchos de estos van a entrar en contacto y el tema de la Cabalá luriana va a estar en el centro de las creencias y del pensamiento judaico. Y tiene que ver también con el misticismo que se extiende por grandes zonas de Europa y que no solo tiene que ver con los judíos. Pero la vida de los judíos no era fácil ni sencilla, y esta convicción de la llegada del Mesías también tenía que ver con la espera de un mundo mejor, la esperanza y la creencia de que alguna vez el sufrimiento, porque es el sufrimiento, ¿por qué lo vamos a negar? La vida en aquella época no era fácil para nadie, y para los judíos menos. Así que la creencia y la espera en un Mesías era finalmente el fin de todos los sufrimientos y llegar a la redención. Así que nosotros ya hemos hablado largamente del shabetaísmo y qué influyente que fue en los sectores sefaradíes, que tuvo una influencia enorme. Prácticamente lo que sí dice un historiador como Gershom Scholem es que, si bien no fue un movimiento de masas, sí fue un movimiento muy influyente en las creencias de los judíos del siglo XVII, pero después se va a extender lentamente, se va a ir al siglo XVIII y también al siglo XIX, pero ya como sectas secretas. Y entonces es muy interesante tener en cuenta muchas de las cosas que cuenta Gershom Scholem, porque es un especialista en el tema, se dedicó mucho a esto, y entonces empieza él a preguntarse qué es lo que se advierte en esta creencia. Yo voy a mencionar algunas cosas y no voy a explicar otras, porque tampoco quiero, simplemente las mencionaré. Él dice que lo que se advierte en el shabetaísmo es una influencia cristiana, bastante importante. Y él después pasa a explicarlo. Como buen alemán, él no es tan fácil y sencillo leer. Encima que es filósofo, no sé si te tocó leer estudiar historiadores o académicos alemanes, no son fáciles y sencillos. Supongo que tal vez tenga que ver con cómo se escribía el alemán. Él escribía en hebreo, pero supongo que también su cabeza todavía pensaba en alemán. Él se formó en Alemania. Y entonces él lo que dice es que este pensamiento cristiano
él lo sitúa porque él lo menciona y después lo deja varias hojas después, hablando de libros, para decir que esta influencia cristiana dentro del shabetaísmo proviene de los marranos, y sobre todo de los marranos que tenían como dos creencias, una aparente, que era la cristiana, y otra la judía. Y esta cosa de un Mesías que se hace un apóstata porque se convierte al Islam, tenía algo de muy atractivo para estos judíos marranos que sentían mucha culpa, sentían esa marca de abandono de su verdadera fe, y por eso, a pesar de que tenían la intención de ser verdaderos judíos, muchos de ellos estaban afectados también por esa teología cristiana en la que habían estado, por lo menos, gran parte de ellos, por lo menos 100 años instalados, obligados a vivir dentro de esto. Y entonces él dice que un Mesías del cual se espera su retorno, que es un Mesías que ha realizado el peor de los actos para el judaísmo, yo creo que para cualquier religión, pero para el judaísmo, para mí, todavía una apostasía así sigue siendo algo, y no te estoy hablando de alguien con convicciones religiosas muy profundas, pero qué sé yo me es muy duro, acepto, tengo alguien que se convierte y abandona el judaísmo. Tal vez lo haga por convicción, pero es bastante duro. Así que la única explicación que tiene Gershom Scholem de que la hayan perdonado y que después se suponía que era el Mesías y que él iba a renacer, iba a volver, se le perdonara este hecho de que se haya convertido al Islam. Él dice, Gershom Scholem, que no fue un movimiento de masas, pero que afectó a grandes sectores de la comunidad. Y nosotros ya hablamos mucho de cuánto afectó a los sectores sefaradíes en Marruecos, en Esmirna, en montones de lugares. Pero esto también ocurrió en Europa. Ocurrió en Europa, por supuesto, pero estamos hablando de Polonia, en el sur de la Galicia, y en lo que era, porque esto tiene que ver con mis paisanos, con los que estaban, lo que después formó parte de Ucrania, la Podolia, que se convirtió pero muy especialmente en un centro extremadamente importante de lo que fue el shabetaísmo. Los otros lugares donde el shabetaísmo tuvo su auge o logró atraer a sectores importantes fue Italia y Lituania, pero dice que en el caso de Lituania, y como buen alemán es tan difícil de entender si dicen una cosa que sí o que no, lo que dice es, o tal vez sea un problema del traductor, dice que en Lituania no tuvo raíces profundas, a pesar de que se había difundido bastante, y finalmente desaparece de un modo más definitivo que en todos los otros países habitados por los ashkenazim. El racionalismo de Lituania es una cosa que le caracteriza. Otra de las cosas que cuenta en esta época, estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿qué es lo que está pasando con el shabetaísmo? Dice que se extiende a lugares tan importantes como son las comunidades en el siglo XVIII, como eran las de Berlín, las de Hamburgo, las de Mannheim, las de Fürth y las de Dresden. Y dice que sobre todo tuvo una influencia muy grande en Moravia y Bohemia. Si pensamos en Moravia y Bohemia, tenemos que pensar en lo que es ahora la República Checa, ¿no? Y Rumania también, ¿no? Moravia y Bohemia son parte de la República Checa. Creo que Rumania Checa no tiene nada que ver. No, Rumania estaba en Besarabia, más bien. Sí, la República Checa. Y dice que aquí el shabetaísmo fue un movimiento extremadamente fuerte. Estoy contando esto para que la gente entienda que estamos hablando del mundo ashkenazí de estos siglos, y que en estos casos no estamos hablando de pobres aldeanos ignorantes. Dice que tuvo un
influjo muy grande en círculos rabínicos y también en poderosos comerciantes y manufactureros y entre pequeños comerciantes también. Entonces lo que cuenta también es que, sobre todo ya para el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, lo que hace el yavetaísmo deja de ser un movimiento de masas y se convierte en un movimiento sectario. Son sectas secretas, porque además estaba muy mal visto y el judaísmo trataba de ponerle límite o coto a esta extensión, además de un personaje tan nefasto en cierta manera como era el Shabbatai con todo el mensaje que transmitía. Y dice que también el otro lugar donde se extendió este shabbataísmo fue en Hungría y en Rumania. Y que curiosamente, él no dice curiosamente, la palabra curiosamente la digo yo, porque todas estas creencias se extendieron de un modo importante, pero que después derivan en otra cosa. Se extienden hasta un nihilismo, hasta una, digamos, no creencia. Esto se me hace acordar a gente que era de extrema izquierda y después se convierten en Hasidim, estas cosas así que uno las mira y dice cómo ha sido posible, pero sabemos de muchos casos de esto. Y entonces esta gente van a ser los impulsores del reformismo, de la Hascalah y de todos movimientos racionalistas dentro del judaísmo. Y tanto es así que cuenta Gershom Scholem, que en Hungría, por ejemplo, se borraron numerosos textos de los escritos de la Kabbalah, del Shabbatai, y todo esto porque en ellos figuraban los nombres de muchos de los que después fueron figuras prominentes dentro del racionalismo judío de principios del siglo XVIII, del siglo XIX. Así que esto es muy interesante. Lo que también, otra de las cosas que dice es que esta influencia del cristianismo es importante. Él dice varias cosas que a mí me resultan muy interesantes. ¿Tengo tiempo para charlar un poco de esto? Pues sí. Una de las cosas que él dice es que hay que entender que más allá de la influencia cristiana no se puede pensar en algo más diferente históricamente, pero fuertemente diferente de las que tiene diferencias históricas, morales y religiosas entre el shabbataísmo y el cristianismo. Y una de las cosas que dice, que es súper interesante, es que la figura de estos falsos mesías que aparecen en el judaísmo, salvo el de Jacob Frank, que no hablaremos ahora, pero lo hablaremos en una próxima vez, fueron figuras muy débiles, muy poco influyentes y muy poco tenidas en cuenta por aquellos que los describen o hablan de ellos. Que no se puede comparar nunca a la figura de Cristo, a lo que significa que una porción tan grande de la humanidad se haya decidido a seguir a la figura de un Jesús. Que estos mesías que aparecen dentro del judaísmo no tienen esa fuerte manera de convocar, de atraer seguidores como fue la figura de Cristo. Y entonces dice que tal vez por eso esa es una de las diferencias más importantes. Y tal vez dice porque en el caso del Shabbatai, más importante que el Shabbatai mismo, con el paso del tiempo, lo que llega a ser importante son los escritos. Y estos escritos influyeron mucho en muchos de los aspectos de la mística judía que se va a surgir a partir de fines del siglo XVIII, que es más o menos fines del siglo XVIII, un poco antes, donde las comunidades judías, sobre todo las de Polonia y las de Ucrania, van a padecer los terribles ataques del
y el terrible drama que significó el paso de las hordas de Khmelnytsky. Y entonces una de las cosas que él dice, que hay textos fácilmente reconocibles de la influencia yavetiana o de los escritos yavetaístas, son donde se encuentra la palabra emuná. Dice que la palabra emuná es creencia, Soda Elout, el mismo Dios, y Eloé, Israel, el Dios de Israel. Dice que esas son palabras así que definen esa influencia de los textos yavetaístas en el pensamiento de la gente de ese tiempo. La otra cuestión es que cuando aparece, que va a haber mucha gente que después va a pretender ser el Mesías, porque esto todo el tiempo se va a dar dentro del judaísmo, pero que el más fuerte o el más importante, y él dice que el más siniestro y el más peligroso en cierta manera fue la aparición de Jacob Frank, porque después parte de los seguidores se van a convertir al cristianismo. Él dice que hubo dos movimientos muy fuertes y muy poderosos dentro de estos movimientos que podemos decir que son los mesiánicos dentro del judaísmo. Una es la conversión dentro de los judíos turcos al Islam, digamos que es como una falsa conversión y relativamente falsa conversión, porque cuando tenés que vivir entre dos mundos, uno que es el exterior, donde se vive la simulación de ser un musulmán, y al interior, conservando el judaísmo, en algún momento parece que las cosas se deben mezclar bastante, como estábamos hablando con respecto a muchos de los marranos. Y la otra, él dice que tiene que ver con Jacob Frank, que él en un momento dado se convierte. Dije que hoy no voy a hablar, y no voy a hablar de él porque no quiero quitarle la importancia que merece a este personaje tan singular que fue, y que fue cuando él se convierte al cristianismo, y muchos, no sé si muchos y tantos, pero parece que fue un número importante, se convierten al cristianismo. Yo lo que tengo para decir, yo creo que una vez lo conté acá en la radio. Yo hace mucho tiempo que trabajo dando clase a la gente en historia, y el lugar desde donde yo me sostengo, me apoyo para dar historia, es la historia que yo aprendí en la facultad, la historia de Europa y todo esto, porque creo que el judaísmo con respecto a Europa forma parte de esa historia, lo mismo que en los países asiáticos, en lo que fuere. Y una de las cosas que hubo que estudiar mucho, porque para nosotros era bastante ajena y difícil, alguna vez espero que me inviten a España, yo sueño con eso. Te voy a decir algo, la primera vez que yo pude comprender algo de lo que me habían explicado en historia medieval con respecto a las ciudades medievales fue cuando estuve en Tarifa, la Tarifa que estaba dentro de las murallas. Y ahí nosotros acá no tenemos nada que se parezca, nada que tenga ni remotamente nada que ver con la Edad Media. Y entonces en esta cosa que vi ahí en Tarifa, me di cuenta de lo importante que era lo que yo había estudiado, que podía entenderlo por lo que él había estudiado. Y la otra cosa son las creencias medievales. Y una de las creencias medievales que estaba inspirada en el pensamiento cristiano es las cuestiones que tienen que ver con la vida, que son tan diferentes entre los judíos y los cristianos, y yo creo que también con los musulmanes. Porque, aunque por ahí el Islam se parezcan algunas cosas más con el judaísmo que con el cristianismo, o por lo menos con el catolicismo, tiene que ver con que el pensamiento medieval, por mucho tiempo, y yo creo que continúa siendo así, está basado en la creencia de la vida después de la muerte, y que la vida de este mundo es inferior a lo que a la gente le espera
después de la muerte, que es el paraíso. Bueno, tiene que ver con toda una serie, que en este mundo estamos de paso, que hay una serie de conceptos. Y cuando yo estaba dándole clase a un grupo de señoras, yo tengo la suerte de trabajar con gente con la cual todo el tiempo estoy aprendiendo cosas, eso también debo decirlo, las cosas que la gente dice o cuenta. Y una de las cosas que contó una de las señoras, una señora mayor, cuya familia milagrosamente se salvó de la Shoah porque vinieron acá a la Argentina antes que se desencadenara, ella un día dice, bueno, esta vida no es la verdadera vida, en este mundo estamos de paso, una serie de cuestiones, y entonces nosotros estamos destinados a morir. Le dije, no, eso no, los judíos no creemos en eso, nosotros no creemos, eso es pensamiento o creencia cristiana. Entonces yo dije, ¿cómo que no? Y entonces alguien más me lo dijo, y ahí me di cuenta que bueno, que están bastante mezcladas algunas cosas. Y sí, que hay algunos que lo piensan y la creen, pero ese es un pensamiento absolutamente poco judío, a mí me parece, porque si nosotros los judíos, digo yo no soy una experta, yo cuento historia, soy una profesora, pero una de las cosas que me parece es que si los judíos, primero es la celebración del Shabbat y después ocuparnos de los muertos, que no se suspende un casamiento por un duelo, y que primero es la vida que la muerte, me resulta muy extraño esta glorificación y en este mundo solo estamos de paso y esta vida carece de importancia, pero parece que hay una parte del judaísmo que sí lo ha creído, y yo creo que tiene que ver con esta influencia muy importante de estos del Shabbatai, de Jacob Frank y de otras cosas que yo no tengo manera de saberlas ahora. No sé, y de la que vamos a seguir hablando en próximas entregas, porque por hoy el tiempo se nos ha acabado, Alicia. Quería recordar a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden ver en la página web www.milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir cada 2 semanas en su correo electrónico y gratuitamente un boletín sobre historias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo ahora cual, es una vez por mes. Una vez por mes, bueno, estamos en épocas de reducción, pero no importa, alguna historia un poco más larga será entonces. Así es. Bueno, pues una vez por mes recibir estas historias, Milim Cultural, el boletín, en sus correos electrónicos. Le agradecemos a Alicia Benmergui que nos haya acompañado en este tramo del camino y esperamos dentro de 2 semanas seguir recorriéndolo. Bueno, nos vamos a encontrar próximamente para seguir con estas historias tan largas, tan intrincadas y tan apasionantes, por lo menos para los que trabajamos con ellas.